Bienvenido a Be Curious, el podcast donde te contamos noticias increíbles, curiosidades, descubrimientos científicos y mucho más. Buenos días, ¿qué tal estás? Yo soy Eisa López y este es el episodio número 64 de Be Curious. Lo estamos grabando el martes 9 de enero de 2018. Hoy te traigo un episodio muy variadito, un poco menos denso en materia de ciencia, así de esta que a veces nos vuelve locos, un poquito más variado e incluso con algún tema de cierre de capítulo relativo al sexo. Bueno, sin más dilaciones te voy a dejar con los titulares del episodio de hoy para ver si te interesa seguir escuchando. Tecnología, y es que Amazon nos quiere meter en casa el espejo mágico. No te preocupes si los tomates no te saben a nada, porque la ciencia promete devolverles el sabor. Han descubierto que el cerebro humano funciona en 5 dimensiones y para acabar el episodio comentamos el verdadero orgasmo masculino, la estimulación prostática. Si te parece interesante, no desconectes, sigue escuchando porque el episodio comienza ahora. Es posible que tú seas de esas personas a las que cada vez más les resulta un coñazo salir a comprar ropa. A mí me está ocurriendo últimamente, me da mucha pereza tener que salir y recorrer las tiendas y sobre todo ir a los probadores, hacer cola, ver cómo me queda. Al final se pierde mucho tiempo y si hay gente en la tienda, pues ya ni te cuento. ¿Y por qué te digo todo esto? Pues porque parece ser que Amazon sale al rescate y va a poner fin a este coñazo. ¿Por qué te lo digo? Pues porque Amazon acaba de presentar una patente para la creación de una especie de espejo que contiene una tecnología llamada de realidad mixta. ¿Y esta tecnología qué hace? Pues nos proporcionaría una imagen de nosotros mismos a la que va cambiando la ropa, es decir, con varios tipos de prendas virtuales. Esto supuestamente, teóricamente, pues nos iría ayudando a elegir la prenda adecuada y también podría hacer la compra desde ahí mismo, es decir, desde ese espejo. Vamos a ver un poquito en qué consiste esta tecnología que de hacerse realidad a mí me parecería alucinante, vamos. Pues el caso es que esta patente, ojo, todavía no ha sido otorgada a la compañía, está ahí en proceso, la están estudiando, la están revisando y tal. Esta patente nos habla de un espejo que es parcialmente reflectante y que por otra parte es parcialmente transmisivo, el cual estaría equipado con una serie de pantallas, de cámaras y proyectores que ayudarían a crear una imagen de nosotros mismos dentro de un escenario virtual. Todo esto, pues claro, usando distintos tipos de atuendos, que en eso está la gracia de este espejo, ¿no? Que te puedes ir cambiando de ropa así de repente. Este espejo además sería capaz de escanear el entorno para determinar pues qué objetos se deben ver como un reflejo, en el caso, por ejemplo, de nuestro propio rostro, y cuáles pueden ser sustituidos con imágenes virtuales, como por ejemplo pues lo que es la ropa, que es al final lo que nos interesa, ¿no? La ropa, los zapatos y el entorno incluso que nos rodea. Una vez que este espejo mágico pues analiza toda esta información, sería capaz de mostrarnos una imagen de nosotros mismos en tiempo real con el movimiento y todo, usando diferentes prendas de ropa en diferentes escenarios. Como puede ser, pues imagínate, si te pones un bañador, pues puedes verte en la playa con ese bañador luciendo allí tipito y tableta de chocolate, en la calle o por ejemplo en una cena elegante, si te estás probando pues yo que sé, un traje de chaqueta, un smoking o algo así, o en una fiesta informal. A colación de esto, también tengo que mencionar que el año pasado Amazon adquirió una compañía llamada Body Labs, por una cantidad que no está confirmada, pero que puede oscilar entre 50 y 70 millones de dólares.
Esta compañía sería la responsable de haber desarrollado un software de inteligencia artificial que se apoya en imágenes reales para crear modelos 3D de cuerpos humanos. Todo esto para posteriormente vestirlos de forma virtual, como ya estamos comentando. Y es aquí donde la patente empieza a cobrar sentido. Es decir, que esto no parece una idea a lo loco, ¿eh? Es lo que a mí me da la sensación. No parece una de estas cosas que a veces hacen las compañías, que tienen ideas así un poco de ciencia ficción, de fantasía, pero bueno, se lanzan ahí a patentar rápidamente esa idea. No, esto parece que es un plan estratégico que se está ejecutando minuciosamente, primero con la adquisición de esta compañía de comento, Body Labs, y ahora ya con la revelación de esta patente. Es decir, que Amazon está trabajando en esto. Imaginaos, ¿no? Esto puede ser una bomba, que en el vestidor de tu casa o en el baño o en la habitación donde tengas el armario coloques un espejo de estos, ¿no? Yo digo espejo mágico. Es que puede ser alucinante y las ventas para Amazon se pueden disparar de una manera que no me quiero ni imaginar. Y es lo que digo, que esto igual te está sonando un poquito así a lo loco, un poquito futurista, inviable, pero ojo, que repito, si ves los últimos movimientos de Amazon en el sector de la moda, seguro que ya no te empieza a sonar tan descabellado. Vamos a repasar un poquito más. En primer lugar, en marzo del año pasado, de 2017, lanzaron una cosa que se llama Outfit Compare. Es una función dentro de su aplicación móvil que permite comparar nuestra vestimenta con la de algunos famosos, donde incluso, recibiríamos hasta una calificación. Luego, en abril de 2017, la compañía lanzó otra cosa que se llamaba el Amazon Echo Look, que es una cámara equipada con Alexa. Alexa, recuerda que es el asistente de voz, es como una especie de Siri, pero de Amazon. Y este cacharro, esta cámara, pues nos tomaba fotografías con el objetivo de almacenar nuestros atuendos y su periodicidad, los cuales obviamente pues se podrían adquirir en redes sociales. Todo esto además, podríamos contar con la ayuda de especialistas en moda a través de Style Check, que para saber si estamos a la moda, ¿no? Si estamos vestidos de forma cool. No obstante, aunque todo apunta a que esto puede hacerse realidad, hay que destacar que es una patente, y esto no garantiza que en un futuro veamos un espejo con estas capacidades. Pero, repito, a mí me resulta de lo más interesante y cruzo los dedos. Ojalá Amazon lance este espejo, porque yo sería desde luego uno de los primeros compradores en irme de cabeza a adquirirlo y ponerlo en mi casa y quitarme de ese coñazo de ir a hacer colas. A mí me gusta mucho comer ensaladas. Por ejemplo, anoche, sin ir más lejos, me hice una ensalada de tomate. Pero a mí me está ocurriendo también últimamente que como el tomate y no me sabe a nada. Da igual que lo compre en Mercadona, que me vaya al Corte Inglés, que se lo compre al señor este mayor que viene en su bicicleta, que trae los tomates cargando en una bicicleta de allí de su huerta. Da igual, porque es que los tomates ya no son lo que eran. Que sí, que duran más tiempo, que se producen en masa, que se alimenta más gente, pero que yo creo que ha perdido todo su sabor. Sin embargo, estamos de suerte, porque ahora los científicos prometen recuperarlo, prometen devolverle al tomate su sabor original. Y no son cosas mías, ¿eh? Existe todo un consenso general acerca de que la insipidez, ¿no?, de las hortalizas se está extendiendo como una mancha de aceite, y es que no saben a nada, ni los pimientos, ni los tomates, ni nada. Y especialmente lo que estamos comentando, el fruto de la tomatera. Es una planta que, según se ha podido averiguar tras secuenciar su genoma, ha sobrevivido a las grandes extinciones, incluida la que acabó con los dinosaurios y el 75% de las especies del planeta, pero que ahora, claro, se ve superada por la falta de sabor. Demasiado el pobre tomate que haya resistido tanto, no podemos pedirle de todo. Hubo un tiempo en el que, cuando nos llevábamos el tomate a la boca,
Eran carnosos, aterciopelados y además estimulaban todas y cada una de nuestras papilas gustativas. Nos deleitaba con su gustillo un poquito ácido, un poquito dulce, un poquito umami y sus matices florales y esas notas verdes. Pero claro, eso hace tiempo. ¿Y por qué ha ocurrido esto? ¿Cómo explicaríamos este cambio radical en el sabor del tomate? Vamos a preguntarle al señor Antonio Granell, que es un investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas Primo Llúfera, un centro mixto del CSIC y de la Universidad Politécnica de Valencia. Este señor dice lo siguiente: para empezar, no hemos mantenido una buena genética en nuestros tomates. Eso es para empezar. Su mejora se ha centrado en aumentar la productividad de la planta, conferirle resistencia a enfermedades e incluso permitir que se riegue con agua salada, una locura, vamos. Y como no, retrasar la maduración para que el fruto no se estropee mientras es llevado al supermercado. Excelente, hasta ahí, perfecto. Si no fuera porque en el camino los productores han descuidado su paladar. Este señor Granell, sin embargo, también disculpa, ¿no? Al mismo tiempo que da caña, también disculpa, porque dice lo siguiente: no se ha hecho con mala intención, es solo que el mejorador de esta hortaliza suele manejarse con unos pocos caracteres fáciles de evaluar y con una genética relativamente simple. Muy bien. La cuestión es que el sabor es un carácter complejo que depende de muchos compuestos y genes asociados, hasta hace poco incluso desconocidos, ¿no? Este hombre continúa, dice: cuando incorporamos genes de resistencia de especies silvestres relacionadas con el tomate mediante cruces, selección, etc., y luego más retrocruces, es inevitable quedarse con una región del genoma silvestre que afecta y muchísimo al sabor, aunque hasta hace poco lo ignorábamos. Para colmo, la mayor parte de las variedades modernas en el mercado son híbridas y llevan una versión del gen RIN, es decir, el gen de la larga vida, cuyo fin es retrasar la maduración y permitir a los frutos mantenerse duros muchísimo más tiempo. Claro, solo tiene una pega, y es que lo hace a costa de frenar el desarrollo del sabor completo típico de un buen tomate. Y a esto le sumamos otro error garrafal. Los tomates se recogen muchas veces de la mata en estadio totalmente maduro verde para aumentar su vida útil, cuando si saliesen de la planta en estadio pintón, es decir, anaranjado o en pintor avanzado, mejoraría significativamente el sabor. Y encima, la refrigeración del producto durante el transporte también pone trabas al desarrollo de los compuestos que le dan el sabor específico al tomate. ¿Qué hacemos ahora entonces? Pues nada, la ciencia tiene que solucionar esto. O sea que está muy bien todas estas virguerías de regar el tomate con agua salada, de hacer que resista plagas, que resista de todo, fabricarlo en masa y que tenga un aspecto fabuloso. Pero si después te lo comes y no sabe a nada, no sirve de nada en el fondo, porque yo me estoy cansando de comer tomates. Así que, ¿qué puede hacer la ciencia para que los tomates sepan igual que antaño? De momento los expertos ya les han hecho la ficha a las moléculas que contribuyen al buen sabor y han identificado 2 azúcares, 2 ácidos orgánicos y una veintena de compuestos volátiles de los más de 400 que se encuentran en el fruto, ojo, como responsables del gusto típico a tomate. Lo que viene a continuación parece evidente. Hay que hacer todo lo posible para retener los genes sabrosos. Este señor Antonio Granell y sus colegas ya se han puesto manos a la obra, menos mal, y están desarrollando marcadores genéticos que los mejoradores podrían utilizar para seleccionar aquellos ejemplares que tras los cruces, los dichosos cruces, no solo porten los genes de resistencia, enfermedades y productividad, sino también las versiones de los genes de sabor superiores. Bueno, para mí es una gran noticia. Estoy muy contento y muy ilusionado de que se le devuelva al tomate su sabor original. Nos mantendremos atentos a esta noticia y yo en cualquier novedad, en cuanto haya un avance ya significativo, lo comentaré aquí en el podcast.
Vamos ahora con una de esas noticias que son tan fascinantes como complejas de entender. Y es que en lo que muchos considerarían un descubrimiento revolucionario, un estudio científico ha encontrado estructuras multidimensionales dentro del cerebro humano. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Todos los científicos, investigadores y todo el mundo en que el cerebro humano puede decirse que es el sistema más complejo que existe, el más complejo del universo entero, al menos de lo que conozcamos. Y a pesar de que no podemos estar seguros de si esta es una visión antropomórfica de la realidad, la verdad es que su función y misterios continúan sorprendiendo a científicos y no tan científicos. Como comento ahora, un estudio científico alimentó aún más el misterio que rodea nuestro cerebro, ya que los expertos han encontrado lo que consideran son hasta 11 dimensiones diferentes dentro del cerebro humano. Un equipo de científicos dirigido por Henry Markram ha descubierto que el cerebro opera en hasta 11 dimensiones diferentes, produciendo formaciones multidimensionales que nunca habíamos imaginado. Yo sé que esto os puede sonar muy confuso, a mí también me suena muy confuso, pero vamos a intentar simplificarlo un poco para que lo podamos entender un poquito mejor. El equipo de investigadores que está estudiando el cerebro en un esfuerzo por replicar un cerebro funcional, esto se conoce como el programa Blue Brain, utilizó un modelo matemático avanzado para descubrir la arquitectura oculta del cerebro, que se convierte en patente cuando se procesa la información. Esto se conoce como una topología algebraica y se describe como el uso tanto de un microscopio como de un telescopio mientras se analiza la materia, ¿no? Como diría Matt Damon. La topología algebraica es como un telescopio y un microscopio, decimos al mismo tiempo. Puede acercarse a las redes para encontrar estructuras ocultas, los árboles en el bosque y ver los espacios vacíos, los claros, todo al mismo tiempo. Alucinante. Todo esto lo escribió la autora del estudio, Catherine Hess. El equipo descubrió que el cerebro humano forma grupos de neuronas llamadas camarillas. Dentro de estos grupos, cada neurona se conecta con todas las demás y produce un objeto geométrico. Cuanto mayor sea el número de neuronas, mayores serán las dimensiones. Los científicos pudieron observar, por tanto, hasta 11 dimensiones diferentes, que se han llamado cavidades. Y los científicos explican que estas llamadas cavidades son una especie de agujero hiperdimensional que emerge para procesar la información y luego desaparece. Es alucinante, ¿eh? No me digáis que no os traigo unas noticias que son auténticos revientacabezas. A mí me hace explotar el cerebro pensar en algo así. Es alucinante. El caso, sigo con las cavidades. Estas cavidades ocurren como en la geometría del procesamiento de la información. Al visualizar esto, uno de los investigadores, llamado Ran Levi, describió lo observado diciendo lo siguiente: es como si el cerebro respondiera a un estímulo construyendo y luego arrasando una torre de bloques multidimensionales, comenzando con varillas, luego tablas, luego cubos y luego geometrías más complejas con 4D, 5D, es decir, más allá, mucho más allá del 3D, ¿no? Seguimos aumentando dimensiones. La progresión de la actividad a través del cerebro se asemeja a un castillo de arena multidimensional que se materializa en la arena y luego se desintegra. Por otra parte, según Henry Markram, director de Blue Brain Project, esto podría explicar por qué el cerebro es tan difícil de entender. Las matemáticas que usamos no pueden detectar estructuras multidimensionales. Y es que esto nos abre un mundo que nunca habíamos imaginado. Hay decenas de millones de estos objetos, incluso en una pequeña mancha del cerebro, hasta en 7 dimensiones. En algunas redes incluso encontramos estructuras con hasta 11 dimensiones. A mí me parece
como digo, algo para estallarte la mente dándole vueltas alucinante. Si Einstein decía que realmente somos como un niño pequeño jugando en la orilla del mar, de un mar que desconocemos, porque somos como esos niños pequeños hechos de pura ignorancia, después de ver este tipo de investigaciones de Blue Brain Project, sencillamente creo que es que no tenemos ni pajolera idea de absolutamente nada. O sea, estamos a años luz de poder empezar a entender cómo funciona nuestro cerebro. Es fascinante. Voy a hablar de un tema del cual hacía ya tiempo que no hablaba aquí en el podcast, pero son temas que también hay que tratarlos. Hablamos del sexo. Sabéis que siempre desde una postura seria y científica, pero hay que hablar de todo, sobre todo en este podcast que trata de ciencia y de curiosidades científicas. Bueno, a lo que iba, al grano. Sé que la mayoría de mis oyentes son hombres, así que os voy a hacer una pregunta. ¿Creéis que podéis tener un orgasmo simplemente estimulando vuestra próstata? Hay que decir que, dejando al margen las experiencias personales, porque claro, de un individuo a otro puede cambiar y diferir mucho el tema, realmente la literatura médica no describe con precisión la activación y los mecanismos de los orgasmos prostáticos. Sin embargo, hay un estudio, como no, porque si no hubiera estudio no lo traeríamos a este podcast, hay un estudio que ha sido publicado por la revista Clinical Anatomy que recoge y analiza todo lo que se sabe sobre el orgasmo masculino y concluye que de hecho los orgasmos a través de la estimulación anal son mucho más intensos que los obtenidos a través de la única estimulación del pene. Para entender esto vamos a ver un poquito qué es lo que sucede durante un orgasmo. Bueno, la descripción clásica del orgasmo masculino, inducida pues a través de lo típico, el miembro, ¿no?, el pene, se caracteriza por presentar dos etapas que están bastante diferenciadas. La primera etapa estaría iniciada por las contracciones de las vesículas seminales, ¿no? Luego tendrían lugar las contracciones prostáticas. Aquí ya interviene la próstata. En esta etapa el hombre tiene la sensación de que inevitablemente va a eyacular. En esa etapa ya de la estimulación prostática es cuando ya sentimos que viene. La segunda etapa es aquella en la que el fluido seminal se dirige ya hacia la salida, hacia la uretra. La musculatura perineal impulsa al esperma a lo largo de la uretra para ser expulsado forzosamente en diferentes fases de expulsión. Es como un volcán en erupción. Con cada expulsión, con cada escupitajo de lava, se produce una sensación de placer intenso que gradualmente disminuye a medida que la eyaculación va cesando, que ese volcán se va apagando. Y aunque el orgasmo normalmente tiene lugar de forma conjunta con la eyaculación, estos dos procesos realmente son independientes. Por eso a veces podemos llegar a tener un orgasmo sin necesidad de eyacular y no debemos por eso extrañarnos, ni rayarnos, ni nada. Porque como estoy explicando, estos dos procesos funcionan y se ejecutan de forma independiente. Volvamos al tema. Tal y como se describe en este estudio, si las eyaculaciones son inducidas mecánicamente y carecen de contracciones pélvicas, tienen poco valor erótico. Sin embargo, el intenso placer parece ser activado por la estimulación prostática, incluso cuando no hay contracciones pélvicas para provocar la eyaculación del semen. Es decir, que el núcleo, este estudio al final lo que demuestra es que el núcleo de todo el placer masculino proviene de ahí, de la próstata. Ahí es donde se origina realmente el verdadero placer, el verdadero orgasmo. Lo otro, lo mecánico, lo pélvico, la eyaculación, todo eso es algo ya mecánico y es algo realmente secundario, pero que eso no nos da el placer. Bueno, voy a continuar.
¿Esto qué quiere decir al final? Pues que los hombres que practican la estimulación prostática mejorarían la calidad del placer sexual, obviamente. Así que nos interesaría dejarnos un poco de mitos y de tabús y de historias y empezar a aceptar, oye, que ahí tenemos un punto G masculino. Los investigadores han sugerido con anterioridad que este área de la pared rectal era similar al llamado punto G de las mujeres, en el sentido de que activaba el orgasmo cuando era estimulado. Pero es que ahora se sabe que ambas acepciones son anatómicamente incorrectas, pero son ampliamente utilizadas. Respecto a la estimulación de la próstata, hay quienes tienen erecciones durante su estimulación y otros no. O sea, es algo que no necesariamente cuando estás estimulando la próstata tienes que tener una erección para morirte de placer, ¿no? Un número considerable de hombres manifestó episodios extremos de sacudidas antes de que ocurrieran los orgasmos inducidos, y cuando lo hacen son infinitamente más agradables que los obtenidos mediante la estimulación del pene. Claro, sin embargo, no está claro el mecanismo exacto del placer anal. Algunos investigadores proponen que la clave está en los nervios que pasan a lo largo de la superficie de la glándula, ¿no? Esto que llamamos el plexo prostático. Hay otros que sugieren que el placer se origina en los nervios de la próstata misma, es decir, en el propio botoncito de la próstata, ¿no? Hay otros que hablan, mientras tanto, sobre una especie de cableado del cerebro que sería necesario para apreciar los efectos de la estimulación del órgano, es decir, que gracias a la plasticidad neuronal el cerebro se adaptaría para experimentar las sensaciones de placer de esta zona. Bueno, esto ya nos meteríamos en temas un poco más complejos. La complejidad, de hecho, de la sexualidad humana ligada a la falta de investigaciones, porque sí, se hacen cosas pero muy pocas. Investigaciones en esta línea, pues la falta de mayor número de experimentos y de científicos trabajando en ello, pues todo esto hace que sea difícil obtener un estudio pormenorizado realmente de lo que es el placer masculino, ¿no? No obstante, no hay duda, a mí no me cabe duda, de que estimular la próstata a través de la pared rectal puede crear sensaciones de placer que son excepcionalmente intensas y a menudo superiores a las obtenidas mediante la estimulación del pene. Y a esto también tengo que agregar que la próstata no solamente puede ser estimulada por dentro, ¿no?, a través del ano por dentro del recto, sino que también, si os da un poquito de reparo introducir cositas ahí, también por fuera, en esa zona que va desde la bolsa de los testículos hasta el ano, por fuera, como digo, ahí toda esa zona está pegada a la próstata, y esto de hecho cuando empiezas a estimularlo se inflama y ves que algo se pone duro ahí debajo, y puedes dar un masaje prostático desde ahí, y puedes llegar también desde ahí a alcanzar este clímax sexual fantástico sin necesidad, como digo, de introducir nada. Volviendo al estudio, este estudio al final también realiza una crítica. No ha estudiado lo suficiente del orgasmo masculino, dado que implicaría la inserción de estimulación rectal para saberlo, para llegar al fondo de la cuestión, ¿no? La cuestión es, ¿por qué todavía no hemos obtenido imágenes del cerebro de los orgasmos estimulados por la próstata? De modo que podamos, por ejemplo, compararlos con los orgasmos clásicos del pene. Es un desafío. Ahí lo dejo. ¿Quién liderará este desafío? Aún está por verse. Pero a mí me encantaría que se siguiera investigando sobre este tema y que comparáramos esas imágenes del cerebro en las que viéramos cerebros orgásmicos con un orgasmo mecánico del pene y cerebro orgásmico mediante la estimulación prostática, ya sea por dentro del recto, para ir más al grano, o por fuera, si os da reparo. Pero el caso es que es un tema interesantísimo y que deberíamos empezar ya, como decía al principio, a aceptarlo y dejarnos de prejuicios.
Si te gustó este podcast, no olvides dejarnos reseñas en iTunes y Spreaker. También puedes visitarnos en www.p300.net y descubrir más podcasts de nuestra red.